Estamos frente al hantavirus y todo el mundo está hablando del hantavirus. Todo el mundo en las primeras planas de los diarios, en los medios de comunicación, ha puesto a la Argentina y particularmente a nuestra Patagonia y puntualmente a Tierra del Fuego. Vamos a hablar con un especialista, con un experto en la materia, el doctor Adrián de Antueno Berisso. Hola Antonio, bien, muy bien, muchas gracias. Contento de estar de nuevo en contacto con vos y con tu audiencia, así que siempre es un encanto charlar contigo. Era fundamental este contacto, lo esperábamos, porque vamos a hablar de ciencia frente al hantavirus. Lo decíamos, está en la primera plana de todos los diarios del mundo, un crucero, ya la audiencia lo sabe, lo conoce, se ha difundido por todas partes, un crucero que partió desde la zona tuya, allí en Ushuaia, y empezó a recorrer el mundo y encontró justamente, aparentemente, la causa del hantavirus que está afectando a muchas personas. Hay 3 fallecidos, hay 9 personas más, según la Organización Mundial de la Salud, que están enfermas, que están afectadas. Y cuarentena, problemas con el barco, problemas con los pasajeros. ¿Qué información tenés vos? Bueno, la información, Antonio, es más o menos lo que manejan todos, porque esto ha invadido las redes y en cierto modo es bastante perjudicial, sobre todo para aquellos que hablan desde el desconocimiento, desde la ignorancia. Y entonces agradezco yo y agradecemos eh, a tu programa la posibilidad de aclarar este tema porque en Ushuaia estamos muy preocupados porque, como bien dices, esta noticia ha ganado a todo el mundo, está recorriendo el mundo y se ha, eh, de manera equivocada, unido a Ushuaia con un barco, con virus, con una infección, con muertes. Siendo Ushuaia, esto debo aclararlo primero antes que empezar a conversar, es una ciudad turística que vive del turismo fundamentalmente. Ahí recalan 500 a 600 barcos, cruceros de los más grandes del mundo, como este, que no es tan grande, pero recalan ahí precisamente porque es el lugar más cercano, es la puerta de entrada a la Antártida, en el Atlántico Sur y en una zona prístina, es decir, en un lugar incontaminado. Y es una marca registrada de Ushuaia en el mundo que ha costado mucho tiempo, bueno, ponerla en conocimiento para que haya una afluencia de turismo tan grande como la que tenemos. Y esto no le hace nada bien. Es decir, esto debo aclararlo, los ushuaienses estamos preocupados, conmovidos y bastante indignados por lo que ocurre. Vayamos a las cuestiones científicas, es decir, a las cosas que en todo caso tu audiencia querrá conocer. Luego de producidas las muertes, a bordo del barco se fueron haciendo los primeros estudios, es decir, se determinó ya en Sudáfrica que este neerlandés, junto con su esposa, que falleció unos días después, se le hicieron los exámenes de PCR y dio positivo para el virus hantavirus. Lo cierto es que siguió el barco y fue descargando sus pasajeros, algunos contagiados y otros no, y en Suiza se pudo hacer hace pocas horas, hace un día o dos, el primer estudio genómico del virus. ¿Qué es el estudio genómico? Bueno, es una radiografía, es un análisis genético de este virus para determinar o precisar que se trataba del hantavirus. Y así fue. Estos estudios determinan fundamentalmente qué tipo de virus es. Puede ser que tenga ARN, es decir, ácido ribonucleico, o ADN. Es decir, si se llaman López o González. No era González, no era su contenido genético, luego de esta radiografía, ADN, sino ARN. Y además se determinó que es una cepa estable y del linaje de la estirpe Andes. Uh-huh. Una vez que esto se determinó, lógicamente
en los registros epidemiológicos que hay en la Organización Mundial de la Salud, se fueron la vista y toda la direccionalidad de los estudios epidemiológicos hacia Sudamérica, porque ahí hay una zona endémica, precisamente, vos estabas describiendo recién, en la zona norte patagónica, tanto de Chile como de Argentina, extendiéndose hasta Uruguay. Es decir, es toda una zona fundamentalmente donde hubo casos, es endémico el hantavirus en esta zona, y hubo casos muy conocidos por todos nosotros en el año 18-19, porque hubo 14 muertes, 35 contagiados, etcétera, etcétera. Así que Epuyén, el Bolsón, es el lugar donde se ha determinado con claridad y se ha descrito este virus, hantavirus, estirpe Andes o cepa Andes, que se extiende por Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos, hasta Uruguay y la provincia de Buenos Aires. En estos lugares y sobre todo en Chubut es endémico. Aclaro, es necesario que se aclaren estas cosas. Endémico quiere decir que es un virus que está en una determinada zona, en una localidad pequeña, de no gran extensión. Cuando se produce una epidemia, se produce un brote agudo y explosivo, y entonces abarca una zona mucho más grande, una región, y a una gran cantidad de personas. Y pandémico es lo que vivimos con el coronavirus en el 2020-2022, que abarca todo el mundo. Esto tiene que ver, hay que conocerlo porque muchas veces se confunden los términos, porque de acuerdo a eso también es la respuesta epidemiológica que dan los organismos nacionales, internacionales, locales, etc. Así que bueno, endémico, quedémonos con esto, es el lugar en donde está el virus presente, donde hay un reservorio de ese virus. Esto ocurre a 3.000 kilómetros de Ushuaia. Así que con esto yo quiero separar a Ushuaia porque en Ushuaia el virus no existe, no ha existido y no hay el virus, el hantavirus en la ciudad de Ushuaia. Y se ha recalcado mucho la ciudad de Ushuaia, inclusive se ha, en fin, arbitrariamente y audazmente descrito que esta persona se lo podría haber contagiado en un basural, ¿no? Es un basural, en un vertedero, así lo llaman. Lo cierto es que, aclaro también, no hay un vertedero, un basural en Ushuaia, hay un relleno sanitario, sí, que es una ingeniería sanitaria hecha, por supuesto, para cualquier control sanitario, de manera que se hace una cava sanitaria previamente estudiada en el lugar, en el terreno, se coloca una capa de polietileno, una gruesa capa de polietileno para que no filtre, para que el lixiviado, que son los líquidos que se desprenden de los residuos, no vaya a las capas inferiores, y también se le coloca una chimenea porque hay gases. Bueno, eso en Ushuaia funciona perfectamente, pero así esta persona haya estado ahí, que es una cosa bastante ilógica, él estuvo prácticamente un día, y si en ese día fue al basural, mal descrito basural, es un relleno sanitario, a sacar fotos de pájaros, así, y lo digo vulgarmente y grotescamente, así él se hubiera revolcado en ese lugar, no hubiera contagiado el hantavirus porque no hay, no es zona endémica, no existió nunca, desde 1996, como bien aclarado el doctor Juan Facundo Petrina, que es nuestro director de epidemiología en Tierra del Fuego, un colega que ha descrito todo esto con mucha claridad, despegando cualquier duda sobre este tema. Entonces, quiere decir que todo nos remite, ya sabiendo que es un hantavirus, que es de la linaje y de la cepa Andes, nos remite a 3.000 kilómetros de Ushuaia. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo pasó esto? Bueno, yo creo que esta persona que estuvo casi 4 meses deambulando entre Chile, Argentina y Uruguay,
sacando fotos. Seguramente él ha estado transitando por bosques, por los lugares donde es endémico. Y habrá estado en una carpa, habrá estado tirado en el piso, pero yo me quiero detener en esto, en un detalle importante que todavía no se ha abordado. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Bueno, estuvo en ese lugar sacando fotografías y ha dejado su mochila, sus pertenencias en el piso. Y lógicamente los colilargos, si hay algo que hacen fácilmente es ir a buscar comida y buscan en esos resquicios, en esos lugares escondidos. Seguramente un colilargo infectado fue a su mochila y en esa mochila él la transitó y lo llevó desde el norte del país a Ushuaia, donde subió al barco y en el barco partió. Y quiero decir esto porque es lo que se debería estudiar. Yo no sé qué habrá pasado porque pobres personas, este neerlandés y su mujer, que sucumbieron a la enfermedad, pero sus pertenencias, ¿dónde están? Porque lo que yo quiero aclarar, describir con esto que estoy diciendo, es que seguramente él ha llevado en sus pertenencias, entre su ropa, un colilargo que ha ido despidiendo sus excretas, la saliva y la orina, y que le ha, como se dice, con el efecto aerosol, spray, le ha sembrado toda su ropa. Y seguramente cuando llegó al barco y después de unos días, cambiándose la ropa, se puso una ropa que estaba totalmente contaminada. De manera que es un contagio inevitable. Y además fue inevitable también para su señora, que es su compañera, y que han compartido la habitación. Y otra persona más que murió, seguramente un amigo o compañero de desayunos o cercano, un amigo. Entonces yo creo que esto es lo que ha ocurrido. Ushuaia no tiene absolutamente nada que ver, salvo que subieron en el puerto de Ushuaia, que también tiene sus controles, debemos aclararlo perfectamente. Cada vez que recala un barco, tanto al arribo como al zarpe, hay autoridades y nacionales. Ahí está Migraciones, está Salud Pública, está el SENASA, está la Prefectura y está la aduana. Todos estos funcionarios nacionales suben y bajan a todos los barcos que recalan en Ushuaia para hacer cada uno las inspecciones que corresponde de acuerdo a los protocolos. De manera que hay un absoluto control de todo lo que pudo haber ocurrido. Ahora nadie, por supuesto, puede haber descubierto que en su mochila esta persona llevaba un colilargo o estaba su ropa ya contaminada con el virus antivirus que luego produjo lo que ahora estamos lamentando y describiendo en tu programa. Adrián de Antueno Berisso, una información de primerísima mano, fundada en ciencia, en investigación y en conocimiento. Una pregunta corta, breve, para una respuesta semejante, similar. ¿Hay otros casos detectados que ustedes hayan registrado, además de lo que comentaste en 2018, 2019, no precisamente en Ushuaia, sino en otro punto de la Patagonia Argentina? ¿Hay algún otro registro vinculado con antivirus en los últimos años? Sí, exactamente, es decir, en este momento. Es decir, esta persona estuvo deambulando por la zona que ya he descrito de la Patagonia y hay precisamente focos, no solamente en Patagonia, en Buenos Aires. En este momento se están en estudio, hay varios contagiados, alrededor de 100, de manera que él viene de esa zona. En Ushuaia no hubo nunca, no hay, desde 1996 es obligatoria, es una enfermedad de denuncia obligatoria en nuestro país, de manera que los controles epidemiológicos son mucho más estrictos. Así que llevamos 30 años de controles estrictos, no hay en Ushuaia, no hubo nunca en Ushuaia, pero sí lo hay en este momento, está transcurriendo un brote y ahí fue esta persona, en fin, lamentablemente a contagiarse, luego tomó un avión, fue a Ushuaia, subió al barco y se fue. Pero separemos a Ushuaia de todo esto que lamentablemente ha ocurrido porque nos causa un daño desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Así que económico y sobre todo, diría,
hasta moral, porque se habla como si nosotros estuviéramos enfermando a los que van a Ushuaia, y en Ushuaia estamos absolutamente tranquilos, porque nadie tiene, nunca ha tenido, ni conocemos a nadie que haya tenido antivirus en nuestra ciudad, ni en Tierra del Fuego, ni en la provincia de Santa Cruz, que es la provincia más cercana, y así transcurrimos 2.000 kilómetros hasta llegar a una zona endémica en donde hoy lamentablemente hay un brote. Esta precisión que vos estás haciendo es imprescindible, entiendo, que se comunique en forma oficial, que las autoridades, tanto de la provincia cuanto de la nación, salud pública en este caso, el ministerio respectivo, den la información. No hay antivirus y los colilargos que pueda haber allí no tienen nada que ver con esta virosis. Muchísimas gracias, Adrián de Antueno Berisso. Fundamental tu aporte y, como decimos siempre en nuestros espacios, la verdad fundada en conocimiento, en ciencia en este caso, y con un investigador, un hombre que desde hace décadas se ubicó allí en Tierra del Fuego, en esta provincia argentina, que él también colaboró para que se convirtiera en provincia, dejara de ser territorio. Un hombre que es académico, que es investigador, que es científico, pero sobre todo que se desenvuelve con la verdad. La verdad, únicamente con ella podemos respaldar justamente lo que decimos, con el conocimiento de los que saben y de los que investigan. Es fundamental que se aclare este punto, que se conozca la información y que el país de alguna manera lo exprese a todo el mundo. Seguimos en Mercado Visión, continuamos en Canal Rural.